del otro lado. Así, crucemos del otro lado. No al otro lado. Y menos si no tiene visa, ¿no? No va por ahí. No vaya a decir, ay, Nora dijo que la palabra dice que crucemos al otro lado. No, no va por ahí. Crucemos del otro lado. Y vamos a este pasaje que es muy conocido, que se encuentra en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, del versículo 35 al 41. Abra la Biblia o prenda la Biblia como mejor se le acomode, ¿no? Hace tiempo estuve en una iglesia y es así de paréntesis, ¿no? Con eso de que prenda la Biblia y ahora la Biblia. Estuve en una iglesia hace tiempo atrás y estaba la pastora, ¿no? Ya era una mujer anciana, pero ya estaba el hijo como pastor, ¿no? Entonces, y estábamos compartiendo ahí un cafecito porque había varias reuniones. Y me dio mucha, se me hizo muy interesante que la hermana decía, no, o sea, es que yo no creo en la Biblia que prenden ahí, o sea, esta es la Biblia, pues. Y le dice el hijo pastor, dice, entonces, o sea, lo que yo traigo aquí no es igual de poderoso. No, aquí está lo importante. O sea, se me hizo interesante, pues, cómo las generaciones cambian. Y cómo a lo mejor ahorita ya es más fácil sacar la aplicación de la Biblia y de volada, ¿no? Y antes era así como que el librito. Y las generaciones pasadas nos quedamos tal vez acostumbrados acá, ¿no? Entonces, pero es lo mismo. Simplemente me llamó la atención, no sé ni por qué lo dije. Bueno, vamos con esta escritura. Marcos 35 al 41, y fíjese lo que dice. Yo traigo la Nueva Traducción Viviente, siempre utilizo esa versión de la Biblia. Dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos del otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. El 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? 41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Este pasaje muy interesante. Fíjese acá, imagínese la escena, ¿no? Imaginémonos que ahorita nosotros muy bonitos nos vamos aquí en Ensenada y estamos ahí en el malecón y vemos los barcotes que llegan, los cruceros y que se baja mucha gente, y luego ya sabemos cómo los faros, ¿no?, que van guiando a los barcos, etcétera, y muy equipados los barcos ya con lanchas salvavidas, etcétera, luces de auxilio. Imagínense en aquellos años en donde Jesús le dice a sus discípulos, vámonos a cruzar del otro lado. Obviamente no había ningún barco, no había nada, o sea, una lancha, pues, una panga así, no sé, que se podían adentrar así en el mar. Y pues imagínense si lo que miramos ahí, que dice que en cuanto reciben la invitación se suben a la barca y ¿qué pasó de repente? Se desató un tormentón. Dice que las olas golpeaban la barca, se estaba metiendo el agua a la barca y los discípulos comenzaron a aterrorizarse. Comenzaron a gritar. Entonces imaginémonos el panorama, pues así como que a veces lo leemos y está muy, sí, las olas comenzaron a meterse y los discípulos se despertaron, como muy calmado, ¿no? Pero no, o sea, imagínense la escena, el terror en una panga que no tenía ni, o sea, golpeando las olas, metiéndose, y los discípulos desesperados, no había nada. O sea, si se partía esa lancha, ahí iban a quedar en medio del mar y hasta ahí llegaban, ¿no? Entonces es como que una escena muy interesante, un pasaje muy interesante. Ahora, ¿por qué le platico esto? Esto es de entrada, me encanta la invitación,
Porque es una invitación que nosotros en muchos momentos de nuestra vida vamos a recibir. La invitación de cruzar del otro lado. Ay, la hermana ya me quiere mandar al más allá. No, tampoco. Ese decir de la invitación de Jesús, de decir, oye, Nora, es momento de cruzar del otro lado, nos está hablando de un momento en nuestra vida en donde tenemos que avanzar, en donde tenemos que crecer, cruzar del otro lado. Un momento, un parteaguas en nuestra vida que se convierte en un avance, en un crecimiento. ¿En qué? No sé. Nuestra vida como seres humanos se compone de muchas cosas. Los padres de familia, esposos, líderes, trabajadores, no sé, tantas áreas que componen nuestra vida. No solamente es nuestra vida espiritual. Y llega un momento en el que esa invitación nos dice, oye, ¿sabes qué, Lupita? Ya es momento de pasar de esta etapa en tu vida a otra etapa. Es momento de que dejes ya esto en el pasado, dejemos esta forma, dejemos este molde, y es momento de avanzar, experimentar cosas nuevas. Es momento de crecer. Pero ¿qué creo? O sea, esa es una invitación que vamos a recibir constantemente. Constantemente. ¿Por qué? Porque un cristiano no puede permanecer en el mismo nivel toda la vida. Un cristiano, como hijos de Dios, no podemos permanecer en el mismo nivel toda la vida. Siempre tiene que haber un crecimiento en nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. No solamente como parte de una iglesia, como cristianos, como esposos, como esposas, como hijos, como líderes, como trabajadores, como seres humanos. Es momento de crecer en nuestras relaciones personales. Es momento de avanzar, dejar cosas, dejar patrones, dejar moldes y avanzar. Pero ¿qué cree? Este tipo de invitaciones vienen con el plus, lo mismito que recibieron los discípulos. ¡Sas! El tormentón. Porque es ese desequilibrio en nuestra vida que comenzamos con ese momento de crecimiento y que nos zafamos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Y ¡zas! Y comienzan las olas tras. Y esa barca, lo que me encanta de esto es que esa barca que fue golpeada, para nosotros puede representar muchas cosas. Puede ser nuestra familia puede ser golpeada. Nuestra economía puede ser golpeada. Nuestra salud puede ser golpeada. Nuestro ministerio puede ser golpeado. O sea, tantas cosas. Todo por recibir o aceptar una invitación de Jesús que dice, crece, avanza. Oye, Dios, o sea, aquí el problema es de que normalmente nos gusta como la parte del cristianismo en donde Dios es amor, pues, y Dios es amor. Como que nos gusta esa parte solamente de decir, no, la parte en donde soy cristiano a lo bonito, pues. En donde todo está bien, en donde es un lecho de rosas, en donde todo, amén, aleluya, a victoria en Cristo. Nos encanta esa parte. Pero nos olvidamos de la tormenta en nuestras vidas, de esas olas violentas, así como dice la Escritura, que van a golpear nuestra barca. Dios, lo que quieras, pero con mi familia no. Lo que quieras, pero con mi salud no. Lo que quieras, pero con mi trabajo no. Es que si no trabajo, ¿qué voy a hacer? Es que si no tengo esto, ¿qué voy a hacer? Es que si pasa esto, ¿qué voy a hacer? Las olas comienzan a golpear nuestra barca. Y entramos en la misma situación que los discípulos. Miedo, terror. ¿Por qué? Porque es un desequilibrio, pues. Es un momento de desajuste en donde recibimos esa invitación. Pero ¿sabe lo bonito de esto? Es que es el mismo Dios haciéndonos la invitación. Y entendemos que con Dios nunca hay finales tristes, vaya. Con Dios nunca hay nada. Dios no se queda con nada. Dios es bueno. Lo que pasa es de que nosotros como que nos gusta la parte en donde todo nos va bien. Pero fíjese, yo quiero comentarle 3 puntos importantes de esta invitación. 3 puntos importantes de esta invitación. Y el primer punto es que si nosotros decimos, Dios, yo voy a crecer y yo quiero, o sea, normalmente nosotros como cristianos siempre tendemos a tener la disposición de hacerlo.
a tener la disposición de decir: Señor, sí te voy a servir, sí te entrego mi vida, sí, Dios, aquí estoy. Normalmente esa es nuestra disposición. Espero que así sea, iglesia, que realmente en su corazón esté el deseo y usted le haya dicho en su corazón a Dios: Padre, yo te quiero servir, te quiero entregar mi vida, o sea, realmente úsame. Pero ¿qué cree? El primer punto de esta invitación es que no hay crecimiento sin tormenta. No lo hay. O sea, no existe una varita mágica en donde y automáticamente nos convertimos en una persona renovada, y automáticamente nos convertimos en otra versión de nosotros. O sea, no existe una varita mágica que nos ayude a nosotros a en automático ser esas personas ya en otro nivel, pues. No lo hay. No existen, o sea, los 10 pasos de Facebook para ser una mejor versión. ¿Cómo ser una mejor persona en 2 días? No. Digo, hay consejos, pues, pero no hay crecimiento sin tormenta. Y esa es una ley que nosotros tenemos que entenderlo, debemos abrazarla y comprenderla. O sea, Dios en medio de esas invitaciones nos lleva a puntos en nuestra vida en donde nuestra barca, y recuerde que su barca son muchas cosas que pueden representar, y por lo regular esa barca son cosas que nosotros amamos. Y resulta ser que eso que amamos, cuando es golpeado, pues nosotros entramos en crisis existenciales. Pero no hay crecimiento sin tormenta. O sea que esa parte en donde pensamos que ser cristiano es un amuleto de la buena suerte, no es cierto. O sea, esa parte en donde nosotros pensamos fíjese, hay un versículo en la Biblia que dice, aquí lo tengo, en Salmos 39:19 dice que muchas son las aflicciones del justo. Aflicciones. O sea que pero una aflicción, no me va a dejar mentir, una aflicción no es cualquier problemita. Una aflicción son esas cosas que te hacen llorar. Son esas cosas que no entiendes, o sea, qué pasó y no sabes ni qué hacer, que te sientes desesperado, que esa es una aflicción. Y dice la Biblia aquí en Salmos que vamos a tener muchas. No, Señor, así no. Obviamente dice, y termina el versículo, dice: de todas ellas nos va a librar. Y aquí es donde se convierte interesante este punto, porque normalmente nosotros relacionamos el nos va a librar, me va a librar, muchas van a ser mis aflicciones, pero Dios me va a librar. Normalmente relacionamos con que me va a librar a Dios haciendo lo que yo quiero, y no funciona así tampoco. No, ahora pues no funciona así, pues. O sea, relacionamos el que me va a librar y es que va a pasar lo que yo quiero que pase, porque esto es lo que me hace feliz. No funciona así tampoco. Él nos va a librar de la manera en que Él nos va a librar, nos guste esa manera o no nos guste. ¿Por qué? Porque así es Dios. Discútale a Dios. Nos va a librar de la manera en como Él lo entiende, la manera en que de acuerdo a su plan y a su propósito, que en algún momento coincida con lo que yo necesito y lo que yo quiero que pase. Pues qué chulada. Pero normalmente no. Y qué difícil es esta parte, porque yo creo que no hay tema más predicado en las iglesias que aquel que nos habla de que Dios te va a librar y Dios está contigo y tú sé fuerte y Él está ahí y no sé qué y tú échale ganas. O sea, creo que no hay predicación más predicada en las iglesias que esta que te motivan, pues. Y si es cierto, Dios está ahí y qué bueno, porque si no yo no sé qué haríamos. Pero yo no sé por qué es el tema que a la hora de la hora, al momento del tormentón y las olas golpeando nuestra barca, lo que nosotros amamos son de las cosas en donde hacen, yo no sé por qué, que el cristiano, el que profesaba amar a Cristo y seguir a Cristo, se va. No sé por qué. Son tormentas en nuestra vida. Entonces no hay crecimiento sin tormenta. O sea, mire, y eso es algo que a veces es difícil de poder asimilar. Pero dentro de nosotros como cristianos también hay muertes.
¿Dios deja de ser bueno? No. También dentro de nosotros como hijos de Dios, también dentro del pueblo cristiano, gente que ama a Dios, etcétera, sufre de enfermedades terribles, sí. ¿Por eso Dios deja de ser poderoso? No. También dentro de nosotros como cristianos, dentro de la familia de Cristo, va a haber situaciones inexplicables, cosas que nos pueden parecer injustísimas, que Dios pueda permitir cosas así. Y por eso Dios deja de amarnos y de seguir amando a su pueblo y deja de ser fiel y bondadoso. No. Y esa parte es donde nos cuesta más trabajo comprender, pues, que Dios es así, que Dios es soberano y que nos está llevando a puntos en nuestra vida de crecimiento. Nos está llevando a puntos en nuestra vida de avanzar y de desarrollo. ¿En qué? No sé. Cada uno de nosotros tenemos tantas áreas y Dios en cada área nos tiene que llevar en diferentes momentos a crecer y avanzar. Y en ese crecimiento viene la tormenta. Entonces no hay crecimiento sin tormenta. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Ay, Señor, gracias. Así como que inicia bien bonito, ¿no? ¡Sas! Viene lo otro: en el mundo tendréis aflicción. Oh. Y vuelve a cerrar otra vez: pero confía, yo he vencido al mundo. Así como que nos deja palabritas así nada más. Vas a tener aflicción, yo te voy a librar. En mí vas a tener paz, pero vas a tener aflicción. Oh. Pero sabe, es Dios queriendo trabajar en nuestro corazón. Es Dios queriendo llevarnos a otro punto, a otro nivel. ¿En qué en su vida? No sé. Eso es algo tan personal y directo para cada uno de nosotros, que precisamente Dios así como que personaliza, como cuando va al nutriólogo, ¿no? Y le personalizan la dieta que ni la hacen. No se haga. Haga cuenta que Dios le personaliza su crecimiento. Pues, ay, aquí está, mira, allá en Tecate, ahí está, grupo, unidad Tecate, ahí va, ¡zas! ¿A quién ahora? Y personaliza ese proceso, ese crecimiento, y lo somete a esos momentos, ¡zas! Y viene la tormenta. Ese es el punto 1, no hay crecimiento sin tormenta. El punto 2 nos habla de que la tormenta nos va a confrontar con nuestro verdadero yo. La tormenta nos confronta con nuestro verdadero yo. Y si recuerda ahí lo que leíamos en los versículos 37 y 38, ¿cómo reaccionaron los discípulos? Aterrados, dice la Biblia. Jesús, así decía, literal decía que estaba dormidito por ahí. O sea, la tormenta a Jesús no le hizo nada. Él iba dormido. Y el escándalo en la lancha, ¡ah, Jesús! Pero, o sea, imaginémonos la escena, pues. Corriendo los discípulos, ¡ah, Jesús! Y luego llegan con Jesús y la Biblia lo presenta así como que muy educadamente, ¿no? Maestro, ¿qué no te importa que nos ahoguemos? Y creo que en la versión que tiene usted dice: ¿qué no te importa que perecemos? Algo así. Pero lo presenta muy bonito así: no te importa que nos ahoguemos, muy educadamente. ¿Cuál educadamente? O sea, estaban desquiciados los hombres. ¡Ah! O sea, prácticamente le estaban diciendo a Jesús: ves lo que está pasando y tú dormido, y aquí nos vamos a morir, y a ti no te importa lo que suceda con nosotros. Aquí estamos y tú ve nada más ahí con la almohada y nosotros aquí ahogándonos. Ve la lancha y a los hoyos que tiene, tenemos que estar sacando con cubetas. No dice eso, ¿no? Pero algo así, pues, algo como de eso parecido. O sea, la reacción es como cuando con esto de los temblores que nos ponen a hacer como los simulacros, ¿no? Que se vienen en abril y luego que se viene en septiembre y todos los simulacros. Qué bonito en teoría, pero que sucede y que lo agarren en un tercer piso, ahí lo encargo, ¿no? O sea, como igual así lo presenta así: maestro, ¿qué no te importa que nos ahoguemos? No. Entonces ese momento en la vida de los discípulos los confrontó, así como que les sacó el verdadero yo, pues. O sea, ellos, los discípulos, ¿cuánto no habían visto ya los discípulos de Jesús?
¿Cuántas enseñanzas no habían escuchado directamente del maestro? Y en una crisis existencial de tormenta, en medio de la nada y con la panga ahí deshaciéndose, reaccionan de una manera desquiciada con Jesús. Ahora, si eso nosotros lo trasladamos con nosotros, las reacciones que nosotros tenemos, ay, iglesia, nosotros, y esa persona que reacciona, esa persona que surge en esos momentos de la barca con las olas, esa persona es la que necesita crecer. Esa persona que surge es la que necesita avanzar, es la que necesita pasar a otro punto. Esa persona que se desarrolla y se convierte y que aflora ese personaje es la que necesita avanzar. Esa precisamente. Y los discípulos reaccionaron así. ¿Cómo hemos reaccionado nosotros? ¿De qué manera son nuestras reacciones? Ahora fíjese, y esto siempre lo comparto. La Biblia nos compara constantemente a nosotros con ovejas. Ay, Él es el buen pastor y nosotros las ovejas de su prado, y el Señor mi pastor y nada me faltará. O sea, somos sus ovejas, pero no precisamente por ser un animalito noble. Si nosotros investigamos las características de las ovejas como animales, las ovejitas son de vista corta. Según solamente alcanzan a ver a 2 metros de distancia, pues son de vista corta. Entonces, si ellas se pierden, pues se perdieron, no saben cómo regresar porque no alcanzan a ver, no tienen esos sentidos desarrollados por otros depredadores. No es un animal depredador. Y también son muy torpes. Entonces imagínense, si a nosotros nos compara con ovejas, ¿qué nos está diciendo? Ciegos. Ciegos. ¿Por qué? Porque nuestra vista es corta. No alcanzamos a ver lo que Dios está trabajando y lo único que vemos son esos 2 metros, que es la soledad, la economía, la enfermedad, ese desequilibrio, la familia, etcétera. Es lo único que alcanzamos a ver porque somos ovejas de vista corta. Y encima torpes. Es un animalito muy torpe. Entonces, torpe y realmente porque en esos momentos de crisis existenciales y más nosotros como nuestra cultura mexicana, que es así como que viene y que somos como que muy de momento, pues de encender y en un ratito se enciende y torpes porque en esos momentos es cuando podemos cometer los peores errores que lastiman a personas, que lastiman a la familia, que lastiman a la iglesia, que hieren un ministerio. Entonces, no es así de que, somos ovejas, sí, pero por ciegas y torpes. Por eso, la ovejita que hace se guía por la voz del pastor. No nos queda de otra más que seguir la voz del pastor. A través de esto, porque no vemos pues, y lo único que tenemos a final de cuentas es su palabra, sus promesas, sus obras, y esa es la voz que nosotros podemos escuchar para poder seguir el camino. Entonces eso, como ovejas, nos confronta con nuestro verdadero yo, aflora ese verdadero yo, y ahí es donde dice: mijita, mijito, tienes que crecer. Mira nada más ese vocabulario que te cargas, mira nada más esa reacción que tienes con tu familia. Mira nada más en un ratito cómo te encendiste, hiciste, deshiciste, aventaste, rompiste. Mira nada más eso en esa reacción que tuviste. ¿Qué fuiste a hacer? ¿Con quién lo fuiste a hacer? Tienes que crecer, tienes que avanzar, tienes que dejar eso ya, ya. Pero surge esa persona y esa persona tiene que avanzar. Ahora, está mal que a veces nosotros reaccionemos con cuestionamientos de: Señor, ¿por qué? No tiene nada de malo. O sea, si estamos en un momento de crisis, en un momento de dolor en nuestra vida, si hay una tragedia en nuestra familia, si algo surge en nuestra familia que viene y nos causa dolor, no tiene nada de malo que yo vaya delante de Dios y yo le diga: Dios, ¿por qué? Jesús mismo, cuando ya estaba en la cruz, después de haber sido golpeado, traicionado, avergonzado, estando él en la cruz, se dirige a su Padre y le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, es un lado humano de Jesús muy interesante. Entonces yo, como ser humano,
Yo puedo ir delante de Él con esa confianza y decirle: Dios, ¿por qué me está pasando esto? Yo puedo ir delante de Dios y decirle: ¿qué onda, Dios? ¿Por qué? No tiene nada de malo. Esa confianza tenemos con Él. Podemos acercarnos libremente ante su presencia y preguntarle por qué, pero como la ovejita, siguiendo escuchando la voz del pastor. No podemos, pues. No podemos, porque en el momento en el que nosotros siga surgiendo puede surgir en algún momento esa personalidad, pero tenemos que seguir escuchando la voz del pastor. Por eso es tan importante congregarse, por eso es tan importante los estudios bíblicos, por eso es tan importante oír, estarse empapando y nutriendo de la palabra de Dios. Es importante. Ese es el punto 2. Entonces el primero era: no hay crecimiento sin tormenta. El segundo es que esa tormenta nos confronta con nuestro verdadero yo. Y el tercer punto, lo hago a manera de pregunta. Nora, ya déjate de cosas. Ya, sí, hay que echarle ganas. Todos nos dicen lo mismo, ¿no? ¿Qué hay del otro lado? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Qué hay del otro lado? Dólares, Nora. No, por allá no. Verdes. ¿Qué hay del otro lado, no? Porque esa insistencia de Jesús de decir crucemos, de llevarlos a través de la tormenta, ¿por qué? ¿Por qué Dios insiste con nosotros en llevarnos a un crecimiento espiritual, a un crecimiento personal, a un crecimiento familiar? ¿Por qué? Y la respuesta la podemos encontrar siguiendo leyendo ahí en el capítulo 5 de Marcos, donde estábamos. Nos vamos a encontrar con otra historia. Dice en Marcos 5, el versículo 1: vinieron al otro lado del mar. Es la continuidad, pues, del capítulo 4, donde la tormenta, y les dice que crucen. Y aquí en el capítulo 5 dice que ya cruzaron del otro lado. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Si seguimos leyendo más adelante esta historia del endemoniado de Gadarena, nos vamos a encontrar que era un hombre que nadie podía controlar. Era un hombre que se golpeaba a sí mismo. Era un hombre que lo ataban con cadenas y él rompía las cadenas. Era un hombre completamente fuera de sí. Y este hombre, cuando ellos cruzan del otro lado y se baja Jesús, ese hombre es el que llega con Jesús. Pero fíjese, después de ese encuentro con Jesús, en el versículo 15, fíjese cómo encuentran ya a este hombre. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión. Y fíjese cómo lo ven ahora: sentado, vestido y en su juicio cabal. Algo sucedió. Y esta parte del hombre de Gadarena solo sucedió cuando ellos cruzaron del otro lado. Entonces, ¿qué nos dice con esta historia del Gadareno? ¿Qué hay, iglesia, cuando uno recibe la invitación de Jesús? Sí, sufrimos y pasamos cosas a veces que no entendemos, que nos duelen, que lloramos. Pero una vez que aguantamos esos catorrazos, seguimos escuchando la voz del pastor, seguimos encaminados hasta llegar y cruzar. ¿Qué hay? Liberación. ¿De qué? No sé. No sé de qué Dios tenga que liberar. No sé qué Dios tenga que liberar en su vida. No sé qué Dios tenga que liberar en sus emociones, de su pasado. No sé qué Dios tenga que liberar en su vida, en su mente. Pero es un punto en donde Dios tiene que trabajar en nosotros a través de tormentas para poder crecer y llegar al punto de la liberación. ¿De qué? No sé. Porque acuérdese que la dieta es personalizada. Lo que Dios trabaja en mi corazón no quiere decir que es lo que va a trabajar en alguien más. Es personalizado esto. Pero hay liberación. Esta liberación del Gadareno únicamente sucedió cuando ellos cruzaron. Si seguimos leyendo en ese mismo capítulo 5, más adelante nos vamos a encontrar en el 21, nos vamos a encontrar con otra historia muy conocida, y es Jairo. Este hombre, el principal de la sinagoga, que llega con Jesús y le expone el caso de su hija.
Entonces va Jesús, sucede y el milagro, y más adelante nos vamos a encontrar con la mujer del flujo de sangre, que en medio de la multitud llega y se arrastra hasta tocar el borde de su manto. Todo esto sucedió cuando cruzaron del otro lado. ¿Qué hay del otro lado aparte de la liberación? Hay sanidad. ¿De qué? No sé. No sé que Dios necesite sanar en su vida. Y esa sanidad puede ser física, claro que sí. Pero por lo regular Dios nos lleva puntos en nuestra vida de una sanidad de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra alma. Hay sanidad. Pero eso solamente sucede una vez que podemos enfrentarnos a esto, que aflora esa persona en nosotros y que nos encontramos ya con una situación y Dios trabajando con nosotros, pum, nos presenta en nuestra vida así como película y nos enseña, sabes que tienes que ser sano. Ya suelta eso. Ya es momento de que avances. Ese rencor en tu corazón, ya suéltalo. Esa amargura en tu espíritu, suéltala ya. Hay sanidad cuando nosotros cruzamos. Y la última, ¿qué hay del otro lado? Hay otra escritura que nosotros encontramos en Juan 6, también muy conocida. Y empieza el versículo 1 diciendo: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Esas cruzadas del otro lado son interesantes. Y ahora fue al mar de Galilea, el de Tiberias, dice. Y si seguimos leyendo y leyendo y leyendo, nos vamos a encontrar con esta escritura que nos habla de la multiplicación de los panes y los peces, el milagro que se hizo. Dice el versículo 11 que Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, dice que entre toda la multitud que estaba recostada, asimismo de los peces cuanto querían. O sea que la gente comió hasta que se llenó y eran miles. El 12 nos dice, el 13 dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea, esta escritura, cuando cruzaron de la multiplicación de panes y peces, ¿sabe qué hay del otro lado aparte de la liberación y de la sanidad? Hay provisión de parte de Dios. Y ahora la provisión no necesariamente tiene que ver con la cuestión económica. Y yo siempre lo digo, si me encuentro un paquete no lo voy a rechazar, ¿verdad? De dinero. De ese milagro tan maravilloso cuando está lavando y de repente sale ahí pegado en la lavadora un billetito, ¿no? Ay, Señor, tú conoces la necesidad, ¿no? Que se encuentra y ay, hasta uno de 20 pesos, qué bonito. Que sale ahí pegado, ¿no? O que le está sacando las cosas y se sale un billete, ay, qué bonito. O sea, no es esa provisión, pues nada más. Que no nos cae mal. O sea, si nos vamos por la parte de la provisión, si nos preguntaran a nosotros a manera de consenso, todo mundo nos iríamos por la parte de la economía. O sea, es un factor común. Ay, ocupo dinero. Ay, que el carro, que los uniformes, que la escuela, que la luz, que no sé qué, que el gasto, que la deuda, que todos nos iríamos por ese lado. Pero la provisión no solamente tiene que ver con la cuestión económica. Dios provee, y de alguna manera todos hemos visto cómo Dios ha proveído economía en nuestra vida de una u otra manera. Dios no nos ha dejado. Tenemos techo, tenemos alimento en nuestra casa. Pero esta parte de la provisión es diferente. O sea, Dios, y esto me encanta porque Dios nos provee de habilidades y talentos y una fuerza especial que no sabíamos que teníamos. Y cuando nosotros pensábamos que no podíamos, ¿qué cree? Podemos. Y cuando pensábamos que no íbamos a salir de esa, ¿qué cree? Salimos. Esa es parte de la provisión sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué cosas no, yo no voy a poder? Sí se puede. Y te agarras de Dios como la oveja, siguiendo la voz de tu pastor, su palabra, sus promesas que te van trazando el camino. Y ahí vas, ahí vas, ahí vas. Y te das cuenta, y al final de cuentas y de toda la tormenta, te das cuenta de que solamente fue por Dios.
de que solamente fue por Él. Y ahí es donde maravillosamente Dios se lleva la gloria. No eran mis fuerzas, es Dios sustentando mi vida. O sea, y Él nos provee de esa fuerza especial. Dios nos provee de esas habilidades y talentos que estaban ahí, que únicamente surgieron y nos dimos cuenta que allí estaban en medio de esa tormenta golpeando nuestra barca. Si por ahí leemos en el libro de Éxodo, en una chance que tenga, lea todo el capítulo 4 del libro de Éxodo, y usted se va a dar cuenta cómo Dios le proveyó a Moisés de gracia, de unción. Incluso le proveyó hasta un compañero de ministerio, Aarón. Y de esa manera él estuvo completo para enfrentarse a lo que se tenía que enfrentar y hacer todas las obras que hizo. O sea, Dios provee. Dios te provee de esa gracia que tal vez necesitas. Dios te provee de esa unción que necesitas. Dios te provee de esa fuerza que necesitas. Dios te provee de todo lo que necesitamos. Y recuerde que es personalizada la dieta. Y eso que nosotros necesitamos, Él lo provee. Y lo primero que nosotros comenzamos a experimentar es la fuerza sobrenatural de Dios sobre nosotros. Y nos damos cuenta de que Dios realmente eres tú. Y yo voy terminando con esto, iglesia. Lo que me encanta de esta invitación es que cuando dice que la invitación inicia, lo que leíamos es una invitación en plural. O sea, Él no dice Grupo Unidad de Tecate, cruza, ve. Juanita, ve. Pepe, ve, cruza. Él lo dice en plural. Crucemos, vayamos, avancemos. Y esto nos da la seguridad de que Dios está con nosotros, que no vamos solos en esas tormentas. Eso nos da la seguridad a nosotros de que no vamos solos. Y Dios sabe mejor qué es lo que necesitamos qué es lo que necesitamos vivir y experimentar. Dios es el mejor que sabe qué es lo que necesita crecer en nuestra vida. Dios es el mejor que sabe qué necesita ser liberado en nosotros, qué necesita ser sano en nosotros y qué es lo que necesita verse reflejado a través de su provisión en nosotros, y que nosotros nos demos cuenta que es Dios y lo reconozcamos como el proveedor. Él solamente es el que sabe. Y sabe, no nuestro objetivo, nuestra meta no es solamente decir Dios, sí, yo voy a aguantar. No. Nuestro objetivo es ser capaces de decir aquellas palabras que Jesús dijo cuando estaba ya orando en el Getsemaní, que dice que hasta sangre estaba sudando. ¿Y qué le dice en oración a su Padre? Y siempre dirigiéndose a su Padre, fíjese. Le dice, Dios, está ya en Lucas 22:42. Dice, Dios, Padre, si es posible, o sea, la versión tradicional dice, pasa de mí esta copa. En la otra versión dice, Señor, te pido que quites este sufrimiento de mí. Pues eso se lo decimos a diario, ¿no? Casi. Pero esa no es la meta es lo que sigue, cómo termina el versículo, lo que Jesús le dice a su Padre, le dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está lo complicado, eso está lo difícil. Porque fíjese, por una historia, y ya termino con esto, no sé si me ponen musiquita o algo. Por un lado nosotros podemos ver historias como Daniel en el foso de los leones y como Dios libró a Daniel del foso de los leones. Pero por otro lado, si vemos cómo murió Esteban apedreado. Por un lado vemos cómo Dios libra a los jóvenes del horno de fuego y que había un hombre más ahí. Y por el otro lado vemos a un Juan el Bautista decapitado por causa de su nombre. O sea, historias hay para todos. Y no todas las historias terminan igual. Por eso Él nos libra, pero esa es la perspectiva de Dios. Esa es la manera de ver de Dios. ¿Y qué nos corresponde a nosotros, iglesia? Nos corresponde a nosotros permanecer.
estar firmes, creer que es Dios trabajando en nuestro corazón, creer que es Dios haciendo la obra en nosotros. Y con esto ya termino. El año pasado yo recibí una noticia muy fuerte. A diciembre del año pasado. Y fui diagnosticada con cáncer, iglesia. Yo, una mujer joven. Y todo este año ha sido de procesos, todo este año ha sido de enfrentarme a diversas situaciones. Yo pudiera haber dicho, Dios, pero Dios te sirvió toda mi vida. O sea, desde que tengo uso de razón, he estado involucrada aquí, he estado involucrada allá, he estado haciendo eso. Dios, te he servido toda mi vida, toda mi niñez, toda mi adolescencia, toda mi juventud. Ahorita ya como mujer adulta, toda mi santa vida te he servido, he tratado de hacer lo mejor para ti. O sea, eres un Dios injusto. Casi le decía, ¿por qué yo y no aquella que te falló? Fíjese cómo es el corazón. Entonces, a través de mucho trabajar Dios en mi vida, yo después pude decir, bueno, ¿y por qué yo no? ¿Qué tengo yo de especial? Pero así, o sea, si aquellos te fallaron, ve Dios, o sea, ¿cuántas conmigo no crecieron en la iglesia? ¿Y cuántas no hicieron esto, deshicieron, fallaron acá? O sea, yo creyéndome súper cristiana y que por eso no merezco algo así. Y tal vez nuestra mente humana, o sea, aflora una personalidad que no debería surgir, y esa Nora es la que tenía que crecer. Tantas cosas albergadas en mi corazón, amarguras y rencores del pasado que me estaban consumiendo literal. Dios tenía que traer liberación a mi corazón. Dios tenía que sanar mi mente, mis emociones y mis pensamientos. Yo, la cristiana, la que toda la vida ha estado ahí, la que predica, que compone canciones, tantas cosas en mi corazón guardadas. Y mire, como película, era momento de crecer y de avanzar. Y no me enfoco en eso, trato de no darle énfasis a eso. El enfoque no es estar compartiendo eso. El enfoque es Dios en nosotros. El enfoque es el poder de su Espíritu Santo en nosotros. El enfoque es avanzar, iglesia. El enfoque es crecer. El enfoque es no quedarse en un mismo lugar. El enfoque no es lamentarse. El enfoque no es quedarse en un lugar. El enfoque es avanzar y que Dios se lleve la gloria a través de su barca siendo golpeada. Y que nosotros al final del día podamos reconocer, Dios tenía que trabajar en mi corazón. Si no, yo no sé qué iba a pasar. Si no, nunca iba a avanzar. Así que, iglesia, crucemos del otro lado. Si está ahorita en el momento de cruzar la barca y que está siendo golpeada, siga ahí, permanezca, guíese por la voz de su pastor, avance, que va a llegar el momento en donde va a cruzar del otro lado y se va a dar cuenta realmente lo que Dios tenía que liberar en usted. Y se va a dar cuenta de cómo Dios trae sanidad a su mente, a su corazón, a sus emociones, cómo Dios viene y limpia todo eso y lo presenta tan claro, tan vivencial. Y se va a dar cuenta de que en Cristo todo es posible. Sí se puede, iglesia, avanzar. Sí se puede avanzar en situaciones complicadas y seguir confiando y declarando que Dios es bueno. Y aún en los procesos que estemos viviendo, yo sigo diciendo, Dios es el sanador. Si Él me sana, bueno. Y si acuérdese que hay historias, Juan el Bautista, Daniel, hay historias. Y lo que sea que suceda, debemos estar en paz con Dios, porque Él se lleva la gloria. Póngase de pie, iglesia. Y ahí en su lugar le invito a que cierre sus ojos un momento. Dice su palabra, benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. ¿Sabe? Yo quiero esa bendición adicional sobre mi vida. Yo quiero recibir la bendición de parte de Dios por ser una mujer que confía en Dios y que ha hecho del Señor su esperanza. No confiamos, o sea, podemos
apoyarnos en diferentes cosas, pero a final de cuentas nuestra esperanza y nuestra confianza están en Dios. Y ahí en tu lugar, iglesia, solamente vamos a decirle: Dios, gracias porque tú eres bueno. Tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios de amor. Señor, hemos venido el día de hoy y nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Tú mejor que nadie conoces cada corazón de los que están en este lugar. Tú conoces, Señor, esas cosas que nadie ve. Tú sabes mejor que nadie esas lágrimas que han corrido en momentos de aflicción que nadie sabe. Tú sabes mejor que nadie, Señor, esas batallas en el corazón, esas situaciones de nuestra vida. Tú conoces, Señor, cada circunstancia de cada uno de los que están en este lugar. Señor, pero nuestro énfasis el día de hoy, nuestra perspectiva, nuestro enfoque no es la situación y no es enaltecer la situación. No es enaltecer la aflicción, no es darle gloria y más poder a un dolor, es enaltecerte a ti. Es que tú seas reconocido como el Dios que provee esa fuerza, esa gracia y esa unción especial. Tú eres, Dios, nuestra fuente principal. Dios, y hoy estamos aquí y verdaderamente, Señor, rendimos nuestro corazón. Verdaderamente, Señor, nos humillamos delante de ti, porque reconocemos que tú eres el dador de todo. Dios, sin ti no podemos hacer nada. Tú lo has dejado escrito en tu palabra. No pueden hacer nada sin mí, Dios. Y qué bueno que estamos apegados a ti, dependemos de ti. Y ahí en tu lugar, iglesia, solamente abre tu corazón y puedes decirle: Dios, yo quiero el día de hoy seguir avanzando, yo quiero crecer. Tal vez me detuve por un momento, tal vez me he querido bajar de esa barca, tal vez he querido retroceder, tal vez he querido agarrar mis cosas y ya no quiero saber nada. Tal vez esa tormenta, Señor, me ha sacado esa personalidad en mí y he querido abandonar, Dios, pero hoy yo quiero regresar, quiero subirme una vez más contigo, avanzar y cruzar del otro lado hasta ver esa liberación, hasta ver esa sanidad y hasta ver esa provisión que tú tienes. Y que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, Dios. Que tu nombre sea glorificado. Y en esa mañana solamente ahí recibe la paz de Dios, iglesia. Si estás pasando una situación difícil, ve delante del Padre, ve con Él, pregúntale, expón lo que hay en tu corazón, pero sigue avanzando, no te bajes de esa barca. Y el día de hoy recibe esa paz de Dios sobre tu vida. Recibe esa paz de Dios, ese abrazo consolador de parte de Dios y esa fortaleza que tu corazón necesita en este día. Recibe esa fortaleza que tu corazón necesita el día de hoy, pero sigue avanzando. Sigue avanzando. No te bajes de ahí. No te bajes, no retrocedas. Sigue avanzando. Hay promesas para ti. Hay cosas que no vemos que están sucediendo, pero están sucediendo porque Dios está trabajando. Hay cosas que están trabajando, que están sucediendo y no lo vemos. Somos ovejas, no lo vemos. Tú sigue avanzando y confiando en ese Dios bueno, que no te va a dejar, que no te va a abandonar. Y allá en tu lugar, si tienes a tu familia, yo te invito a que tú abraces a tu familia. Abraza a tu familia.
Saben, hay cosas en nuestra familia a veces que suceden y juntos como familia lo vivimos. Ahí como familia, abrázalos. Y así como familia, como un cuerpo en Cristo, también ahí en los hogares de cada quien. Qué hermoso es saber que confiamos en un mismo Dios juntos como familia. Y que ahí va a estar el uno para también dar palabras y levantar al otro. Y que en un día gris va a estar el otro para dar una palabra de aliento y levantar. Y juntos como familia avanzar y alcanzar la meta y avanzar y avanzar. Y juntos como familia ver esas liberaciones, esa sanidad. Juntos como familia ver la provisión de parte de Dios. Qué hermoso es saber que como familia estamos unidos también en Cristo. Y que Dios nos ha puesto en un lugar en nuestro hogar para que juntos avancemos a la misma meta. Y que esa familia en donde Dios nos puso, ese hogar en donde Dios nos puso, van a ser determinantes en que cada uno de nosotros avancemos, crucemos en medio de las tormentas. Dios es fiel. Y tomen sus minutos solamente para orar como familia. Para orar como familia.